¿Usted alguna vez ha escuchado decir a algún colombiano que él o su familiar ha sido víctima de negligencia médica? Sí, yo he escuchado muchas negligencias médicas, la verdad. Entonces a uno también le da duro porque es sangre de uno. Que por falta muchas veces de vocación y de compromiso de algunos médicos llega a pasar ese tipo de situaciones. Entonces eso sí genera malestar, tristeza, dolor. En Colombia hay historias de niños que quedaron con daños neurológicos severos en medio de una cirugía ambulatoria que al parecer no representaba mayor riesgo. Yo era mi hijo correr, brincar, hablarme y ahorita ni poderse mover. Ha sido muy difícil. Hay madres que perdieron a sus hijos, según ellas, por lo que sería un mal diagnóstico. Si mi hija hubiera sido diagnosticada a tiempo con un pinchazo en el dedo, el 95% de los niños diagnosticados con diabetes tipo 1 sobreviven. Séptimo Día ha recibido decenas de cartas de personas que consideran ser víctimas de errores médicos. El problema es llegar a demostrarlos. Entre profesionales de la misma especialidad es muy difícil que alguien vaya a cuestionar al otro profesional. No existe una legislación específica para ese tema. O sea, esta terminología no está dentro del orden legal. El lobby enorme de aquellos que hacen la cirugía sin tener calificación ha impedido que sea una ley de la República. Son muchos los cuestionamientos. El Tribunal de Ética Médica es un dinosaurio paquidérmico. ¿Y qué dicen los profesionales de la salud? Si hay alguien objetivo y duro, son los tribunales de ética médica. Situaciones que son verdaderas tragedias para los pacientes y familiares. Si mi hijo iba a estar tirado toda la vida en una cama, yo prefería morirme con él. Buenas noches. Todos los seres humanos cometemos errores, porque ningún ser humano es perfecto, ninguno. Algunos de esos errores ocurren en el ámbito laboral y hay errores que afectan la vida de los demás, entre ellos el error de un piloto, de un juez, de un arquitecto, de un constructor, de un periodista y desde luego un error que podría afectar lo que más valoramos, nuestra salud. Estamos hablando del error de un médico. Ocurren errores y más de lo que ustedes creen. Séptimo Día recibe muchas denuncias de supuestas negligencias médicas. ¿Cuántas son legítimas? Nos preguntamos. Establecerlo con exactitud es imposible. Lo que sí hemos podido establecer es que para un paciente que considera que podría ser víctima de negligencia médica, demostrar esto puede ser muy difícil. A veces un error médico no se puede tipificar como negligencia médica. El paciente tiene que demostrar que hubo señales de culpabilidad muy clara por parte del médico. Pero como verán en la investigación de Angélica Barrera, hay otras razones por las que demostrar negligencia médica es tan difícil en Colombia. En el Hospital José Cayetano Vázquez de Puerto Boyacá, en mayo de 2010, Claudia Restrepo recibió, según ella, el mejor regalo del mes de la madre. Nació Breiner Andrés Díaz, el menor de sus 3 hijos. Fue hermoso, la llegada de Breiner fue lo máximo y que el que más se parecía al papá. A José, quien también se llena de orgullo al nombrar a su pequeño. Breiner es un niño maravilloso, un angelito, lo mejor que nos ha pasado en Navidad. Un niño sano que con cada cosa sorprendía. Él empezó a voltearse a los 3 meses, a los 6 meses se sentó. Y a los 12 meses empezó a caminar. Dejó el pañal a los 15 meses, comía solo, dejó el tetero a los 16 meses. Él era un niño muy independiente. Yo le decía pulga, por lo mismo, por inquieto, hiperactivo.
Correteaba a las palomas, se subía a las estatuas. Incluso en 2012, con la complicidad de José, su hermano mayor, le hacía bromas a Brian, el hermano del medio, que para esa época tenía 3 años. Mi hermano el grande y él me encerraban en un balde. Como era tan inquieto, entonces le gustaba mucho alzar al otro hermanito y se hernió. Le dio una hernia inguinal. ¿Qué le generaba esa hernia? Inflamación y dolor. Más que todo era el niño dolor. Lloraba mucho. Ya la doctora nos dijo que tocaba hacerle la cirugía por obligación porque se podía estrangular el testículo, que iba a ser más peligroso. Entonces ya por ese motivo yo me asusté y le dije a mi esposa, le dije, Claudia, amor, hagámosle la cirugía al niño porque es primordial. Una decisión difícil de tomar. Yo le dije a José, esperemos que el niño esté más grande, sino que el dolor siguió más fuerte y ya lo último sí nos tocó hacer las vueltas para hacer la cirugía. Confiaron en los médicos, pues finalmente son ellos los conocedores de la ciencia y priorizan la calidad de vida de los pacientes. Nos sacaron la cita con el anestesiólogo. Primero con el cirujano y el cirujano lo vio y dijo que tocaba pasar con el anestesiólogo, que día nos da la cirugía. Ese día que fuimos con el anestesiólogo, él llegó hasta tarde y no lo iba a atender. Él me dijo, no lo puedo atender porque no me dejaron el resumen de qué pacientes tengo, entonces yo no lo voy a atender. Llegó hasta de mal genio. Al último dijo que sí lo iba a atender, pero entonces yo le dije, doctor, bajo a Breiner para pesarlo o algo. Dijo, no hay necesidad, además eso es una cirugía ambulatoria. ¿Qué anestesiólogo fue? El señor Walter Rafael González. 26 de julio de 2012. A las 8 de la mañana entró al quirófano. Yo esperaba que Breiner saliera bien. Eran las 11 y no nos llamaban. Las 11:30 no nos llamaban. Yo ya empecé como que, bueno, el médico dijo que 10 minutos nomás. Y ya lo que se demorara despertando la anestesia. Pasaron más de 4 horas. Un mal presentimiento invadió a Claudia. Como a las 12:20 salió una enfermera porque yo ya me desesperé. Y me dijo, es que ya viene el médico a hablar con usted. Me llamaron y el señor Walter Rafael González habló conmigo. El cirujano no habló conmigo, no fue capaz de darme la cara. Y me dijo, mamá, lo que pasa es que todo necesita una cirugía. Pero cuando fuimos a despertar a Breiner en la anestesia, Breiner tuvo un paro respiratorio de 7 minutos. Inmediatamente lo subieron a una ambulancia. Fueron 4 horas de camino hasta llegar a Ibagué. En la unidad de cuidados intensivos de la clínica de Salucop le dieron atención prioritaria. Pero los papás no entendían qué era lo que pasaba. Pues el anestesiólogo les aseguró, según ellos, que el niño estaría bien. Sin embargo... Es que Breiner no despertaba. Hasta yo le dije al médico que lo recibió, le dije yo, doctor, ¿qué pasa con Breiner que no despierta la anestesia? Y me dijo, es que usted no sabe lo que le pasó a Breiner. Yo le dije, pues lo que el médico me explicó. Dijo, no, mamá, su hijo se murió por 7 minutos y tuvo un daño cerebral. Su hijo no volverá a ser el mismo de antes. Y desde ahí venimos con la situación de Breiner. Duró 3 días dormido después de que le aplicaron la anestesia. El diagnóstico posterior fue una parálisis cerebral hepática, lo que genera que el niño pierda la capacidad para controlar sus músculos. El médico dijo que no veía y tampoco escuchaba. Entonces, y cada día más tieso, no avanzaba nada. Lo alimentaban con una sonda por la nariz. Él llegó a pesando 12 kilos y salió pesando 8 kilos. Ya tenía mucho daño cerebral. El anestesiólogo Walter González, quien atendió el caso del niño, estuvo en contacto con los padres, según cuentan ellos, dándoles parte de tranquilidad las primeras 72 horas. Apenas yo me entero de que el niño está así, yo lo llamo y lo que hago yo es, lo traté mal, me colgó, no volví a hacer nada de él. Séptimo día buscó al anestesiólogo Walter González para que explicara su versión de lo que sucedió. Su abogada manifestó que lo pondría en conocimiento. Sin embargo, ellos prefirieron no pronunciarse mientras el proceso esté en curso.
Frente a las acusaciones de la familia, entonces, ¿qué dice el hospital José Cayetano Vázquez, donde este médico trabajaba? El actual sugerente científico del hospital de Puerto Boyacá, el doctor Carlos Octavio Caballero, habló. Se aplicaron los medicamentos, los anestésicos por parte del anestesiólogo, los pertinentes y los indicados para este caso de paciente, en las dosis que eran. ¿Se pudo haber presentado algún tipo de responsabilidad médica? Nosotros en el momento que revisamos la historia clínica y revisamos el acto quirúrgico y el récord de anestesia, en el momento pues todo estuvo acorde a los protocolos del momento, ¿no? El hospital considera que siguieron los protocolos, pero el papá del niño indica que él sigue pensando que hubo alguna irregularidad. O de lo contrario, su hijo no estaría en las condiciones en las que se encuentra. Yo digo que es por un error médico. No sé cómo, que no puedo decir, pues sí, pues, que la verdad no sabemos, solamente lo sabe el médico y Dios. Pero yo digo que es culpa del médico, más que todo el anestesiólogo. Él es consciente que no tiene conocimiento científico y tampoco estuvo adentro del quirófano cuando todo sucedió. Así que empezó a recolectar pruebas. Solicitó al hospital la historia clínica detallada. Allí encontró una nota de cirugía general en la que dice: posterior a la terminación del procedimiento quirúrgico, presenta complicación anestésico con paro cardiorrespiratorio. Empezó a buscar ayuda, pero no sabía a qué institución acudir. Le decían que ni en la superintendencia ni en las secretarías de salud investigaban denuncias de supuestas malas prácticas médicas. Atienden otras cosas dentro del sistema, pero no una mala praxis. De eso se encarga normalmente el Tribunal de Ética Médica, pero ellos no acudieron allí. Esta familia lo único que tiene claro es que quiere que se haga justicia, que la persona que haya hecho el daño al niño pague, responda. Porque no quiero que otras familias pasen por lo mismo. Que la verdad eso no se lo desea a uno a nadie. Eso es muy doloroso. Prefirió buscar esa justicia en lo penal. Como no hay un delito que se llame negligencia médica, entonces su abogado, el señor José Alejandro Espinosa, le dijo por qué lado podía comprobar algún tipo de responsabilidad. En materia penal se estaría frente a unos delitos de lesiones personales culposas. Ahora el reto es demostrarlo. Así que empezaron a buscar testimonios. Séptimo Día conoció la versión de una de las personas que asistió a la cirugía, quien manifestó ante la fiscalía que el error estaría en que el niño no habría recibido masajes cardíacos a la hora de entrar en paro, algo que le correspondería al anestesiólogo de turno. La Fiscalía recolectó testimonios en los que otros miembros del equipo quirúrgico que estuvieron en la sala de cirugía cuando sucedió todo, coincidieron en señalar que el anestesiólogo estaría, al parecer, ese día un poco más exaltado que de costumbre, y así supuestamente habría desarrollado el procedimiento con el menor. El lugar de encuentro entre la familia de Breiner Díaz y el anestesiólogo Walter González cambió, pues ya no es en una sala de cirugías, sino en la sala de los juzgados del municipio de Puerto Boyacá. Aquí se lleva el proceso para tratar de determinar si hubo algún tipo de responsabilidad médica o no. Solo hasta el próximo 20 de noviembre las dos partes entregarán su material probatorio. Además, la familia entabló una demanda civil en contra del hospital para definir si hubo o no algún tipo de responsabilidad administrativa en el caso de Breiner. Al regreso ustedes conocerán más detalles sobre esta historia. Pero ¿cómo calificar otro caso, el de Betty Vázquez? ¿Habrá algún tipo de negligencia como ella lo asegura? A partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral negligencia médica. Regresamos. Pero para ellos es que han nacido con un problema neurológico por la falta de oxígeno. ¿Cuál es la dificultad para demostrar si en un caso hay negligencia médica? Esa es la pregunta que se hace Betty Vázquez desde hace varios años. Ella afirma que durante mucho tiempo ha agotado prácticamente todas las instancias para demostrar que es víctima
y se convirtió en su reto más grande. Hace 20 años nació su hija Paula, con un daño cerebral que según ella se hubiera podido evitar. Ella lo enfatiza, se hubiera podido evitar. Y por eso reclama justicia y reparación. Pero la institución donde fue atendida dice otra cosa. Así continúa la investigación de Angélica Barrera. Betty Vázquez se enteró en marzo de 1997 que quedó en embarazo de su hija menor, Paula. El médico tratante empieza a atenderme, me manifiesta que pues, el embarazo perfecto, que la bebé se encuentra bien. Ese mismo concepto dice que lo recibió cada 2 meses cuando iba a sus controles prenatales. Fue el 22 de noviembre cuando empezó a sentir los dolores, según Betty. Yo empiezo a ir cada 2 días. En la clínica Reyes me devolvieron por falta de camillas. Nuevamente regreso el 27, prácticamente iba a estar en dilatación completa. Me atiende un médico pues, de urgencias y él manifiesta que efectivamente ya estaba en trabajo de parto, me preparan, me suben a la sala de parto. Y en sala de parto prácticamente fue donde yo quedé prácticamente a la deriva, sola. 1 hora y media, porque el doctor llegó a la 1:30. Ella dice que ese día no había ginecobstetra en la clínica Reyes. Cuando el médico ya llega a atenderme, efectivamente él dice que ¿por qué me demoré tanto? Que yo ¿por qué esperé tanto? Y yo, no, doctor, pues que la que estoy esperando soy yo. Cuando Paula nace, un médico pediatra le dice que la niña está deprimida. No, pues no menciona el término deprimida, pero para ellos es que ha nacido con un problema neurológico por la falta de oxígeno. Si durante todos los controles la niña venía bien, entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, simplemente la niña le falta oxígeno y eso lo ocasionó el resultado final. En la historia clínica se evidencia que Betty requirió una amniotomía, un rompimiento de membrana, lo que habría generado una afectación en el cordón umbilical que impidió la adecuada oxigenación del bebé. Según cuenta la mamá, los médicos le decían: ella prácticamente va a ser un vegetal. Usted debería pedirle a Dios que esa niña se muriera porque es una niña que va a ser una carga para usted toda la vida. Es duro decirlo, pero además tiene que ser consciente de las cosas. Ya usted con lágrimas no va a solucionar nada. Pero Betty se negaba a aceptar ese tipo de comentarios. La niña creció con parálisis y afectaciones cognitivas. Han pasado 20 años. La mamá sigue empacando pañales y baberos en su cartera. A mí me tocó renunciar a mi proyecto de vida. Y buscar dinero como fuera para poder suplir las necesidades de su hija. Una nutrición que es costosa, unos pañales, unas cremas especiales. Y yo no iba a podérsela suplir porque yo no iba a poder trabajar. A mí me tocó renunciar a mi vida laboral. Abre la manito, a ver, ayúdame, colabora, mamá. Si ella no duerme, yo tampoco duermo. Que si ella está alterada, pues uno también, porque eso genera una alteración, porque uno no sabe qué le duele. Y a mí me toca adivinar qué le duele a Paula. Sí, Paula, sí, mi amor lindo. Betty considera que todo fue un error médico. Está segura que si el ginecobstetra no hubiera demorado en atender su parto, sería altamente probable que su hija hoy fuera como cualquier joven de su edad. ¿No necesitaba yo ser médico para darme cuenta que realmente había una negligencia muy grande? Son acusaciones delicadas y para sustentarlas necesitaba pruebas, porque según conoció Séptimo Día, varias de las quejas de quienes dicen ser víctimas de negligencia médica pueden ser motivadas por el dolor y simplemente buscarían un culpable. Coloqué quejas en la Supersalud, en la Superintendencia. Trámite que realizó en diciembre de 1997. Allí le respondieron que ellos no tenían competencia para investigar si hubo o no negligencia médica. La revisión de los casos en relación con la práctica médica no es competencia de la Superintendencia Nacional de Salud. Séptimo Día habló con Marianela Sierra, la actual directora de atención al usuario de la Superintendencia Nacional de Salud, para saber qué tan común es que lleguen supuestas víctimas de errores médicos a pedir ayuda.
Solo en lo corrido de este año se han radicado 54 peticiones. Desde el año 2013 hasta lo que va corrido de este año, hemos recibido 385 peticiones, quejas, reclamos o denuncias relacionadas con mala práctica médica, las cuales han sido trasladadas efectivamente a los tribunales de ética médica correspondientes según la jurisdicción. De hecho, frente a los casos que hoy estamos conociendo, a diferencia de la familia de Breiner Díaz, consentida, mamita. Betty sí radicó su queja ante el Tribunal de Ética Médica en Bogotá. Eso fue a comienzos de 1998, pidiendo que investigaran si el médico habría cometido algún error en la atención de su parto. Según ella, nunca le notificaron una respuesta. Cuando Séptimo Día se contactó con el tribunal, indicaron que su política es no pronunciarse frente a casos particulares. Finalmente, 8 años después, decidió demandar civilmente. El 20 de enero de 2005, un juez en Bogotá admitió la demanda en contra de Cruz Blanca EPS y la Clínica Reyes S.A., en la que se cuestionaba la atención del médico ginecobstetra. En medio del proceso, Betty dice que la contraparte manifestó en algún momento. Era que yo quería prácticamente que lucrarme a costillas de la niña. Séptimo Día conoció que la defensa argumenta que la afectación que tuvo Paula se habría presentado a raíz del colapso del cordón, un riesgo inherente a la ruptura de membrana artesanal que era necesaria durante su atención. Sin embargo, un dictamen pericial de medicina legal indicó que el tiempo que se demoró su atención también influyó en el resultado final. Betty estuvo más de 1 hora sin monitoreo. Le preguntamos a la EPS Cruz Blanca. Ellos no quisieron hablar frente a las cámaras de Séptimo Día, pero enviaron un comunicado en el que señalan que el caso está siendo investigado judicialmente. Probar una negligencia médica en nuestro país parece que no es tan fácil como quienes dicen ser víctimas quisieran. En la mayoría de los casos las personas no denuncian por miedo o porque no tienen los medios suficientes para contratar a un abogado, de tal manera que la gente debe saber que tiene derecho a denunciar y que no le pueden tratar como una mercancía, como unos animales. Las clínicas y los médicos deben entender que los seres humanos deben ser tratados como tales. Y los que sí se denuncian pasan años en tratar de demostrarlo. Muchos solo quedan en el intento. En Colombia es difícil probar temas de responsabilidad médica. Primero, por desconocimiento de muchos abogados que se ingresan a llevar estos temas sin saber ni siquiera la parte técnica frente a la cual están trabajando. Segundo, la falta de conocimiento de los jueces y de los administradores de justicia del componente técnico al momento de valorar las pruebas. Y tercero, la dificultad probatoria, porque conseguir un perito en Colombia es muy difícil. Entre profesionales de la misma especialidad es muy difícil que alguien vaya a cuestionar al otro profesional. Iván Sinesio es médico y abogado. Durante años ha defendido a pacientes víctimas de negligencia médica. Ha ganado varios procesos en materia civil. Dice que en lo penal la cosa es más complicada. En estos temas de responsabilidad médica todo se puede presentar como posible, así no lo sea. Así la verdad técnica sea una, al momento de presentarla, desde el punto de vista médico hay forma de distorsionar cualquier realidad que sea entendida por un juez como una eventual duda razonable que dé lugar a exoneración penal. Hay abogados que dicen sentirse solos a la hora de buscar la ayuda de un perito, incluso solicitándolo a través de un juez. Que se hagan una valoración por medicina legal con el fin de que determine si hay falla de servicio médico o no por mala praxis. Medicina legal responde de que en el momento no se cuenta con los especialistas adecuados para ese tipo de tema. Algo que ratificó Carlos Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal. El instituto pues no tiene todas las especialidades médicas, pero sí tenemos entonces una facultad orientadora en la cual asesoramos al fiscal sobre los criterios que debe tener en cuenta, los aspectos que debe investigar y pedimos mucha ayuda a las universidades y a las asociaciones científicas. Ahora, otro tema que dificulta probar que hubo negligencia médica es que el término como tal no existe claramente en la parte jurídica. No existe una legislación específica para ese tema. O sea, esta terminología no está dentro del orden legal.
El senador Antonio José Correa es médico y así como él, durante la historia del Congreso de la República han pasado decenas de especialistas de la salud. Y parece que nadie había visto la necesidad que hay para los abogados de las víctimas de tener mayores herramientas para defender los derechos de los pacientes. Yo haría un llamado a los congresistas con el fin de que presentara un proyecto de ley para que hablaran sobre el tema sobre la responsabilidad de falla de servicio médico por la mala praxis. Séptimo Día ha podido establecer que han habido varios proyectos de ley que buscan darle herramientas al paciente y blindarlo de errores médicos, pero parece que todos quedan solo en buenas intenciones. El lobby enorme de aquellos que hacen la cirugía sin tener calificación ha impedido que sea una ley de la República. Ese es el argumento de Jorge Iván Ospina, otro médico congresista. Los proyectos muchas veces ni siquiera alcanzan a ser votados. Simplemente la discusión no forma parte de la agenda del día, o cuando la programan, los congresistas no llegan. ¿Hay lobby? Yo creo que más que lobby, existe algún tipo de interferencia que no ha permitido darle las garantías necesarias a esos que hoy se sienten vulnerados en sus derechos. ¿Qué tipo de interferencias exactamente? Creemos de que este tipo de proyectos no tienen algún tipo de prelación en los órdenes para ser revisados en el tránsito legislativo. Actualmente, para demostrar la responsabilidad de un médico en lo penal, algunos abogados acuden a la estrategia de denunciarlo por lesiones personales u homicidio, no por un error de su propia profesión. Por eso, aparte, existe el Tribunal de Ética Médica. El Tribunal de Ética Médica es un dinosaurio paquidérmico en el que cada proceso que llega duerme el sueño de los justos. El abogado Abelardo de la Espriella piensa que allí es difícil comprobar la negligencia médica porque los procesos son demorados y porque son juzgados por los mismos médicos. En cambio, para Fernando Guzmán, presidente de la Federación Médica Colombiana de Medicina, el hecho de que un médico juzgue a otro médico es la mejor garantía de no impunidad. Los primeros interesados en evitar que se cometan faltas éticas somos los mismos médicos a través de nuestros tribunales. Los que nos juzgan son pares. Y usted ha oído la frase popular, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y hablando de dichos, yo he escuchado uno que dice que entre bomberos no se pisan las mangueras. Y hay otra que dice que nos tapamos con la misma cobija, eso es falso. Cuando éramos 60.000 médicos, porque ahora somos 90.000, en ese momento había 15.000 procesos en el tribunal. Quiere decir que el 25% de los médicos han pasado o están pasando por un proceso en el Tribunal de Ética Médica. ¿Pero cuántos han sido condenados? El 10%. Tener 1.500 médicos condenados por un Tribunal de Ética Médica en 30 años es un escándalo nacional en cualquier país. Ser justos en una decisión puede ser difícil, teniendo en cuenta que el Código de Ética Médica en el que se basan, desde 1981 no se actualiza. Ahora, el término de negligencia médica solo aplica para el que estudió medicina. Si fue una enfermera la que cometió el error, tiene que ir al Tribunal Ético de Enfermería. Nos han llegado 1.114 procesos. De esos 1.114, 56 enfermeras han sido sancionadas. Ángela Lopera, presidenta del Tribunal Nacional Ético de Enfermería, indicó que después de los malos tratos, la segunda razón por la que denuncian a los enfermeros es por aplicar medicamentos equivocados, lo que puede cobrar la vida de una persona. Si el error fue de un auxiliar de enfermería, nunca llegará a un tribunal de ética. Solo las profesiones tienen códigos de ética, códigos deontológicos. Los auxiliares de enfermería no son profesionales. Los auxiliares de enfermería tienen una formación académica vocacional. Muchas veces los pacientes que se consideran víctimas desconocen qué pasó dentro del proceso médico y quiénes más participaron. Solo saben que hay un daño hecho y en medio de tanta tramitología dejan cerrar los procesos. Pero hace poco, Séptimo Día encontró un caso donde un juez en primera instancia condenó por homicidio culposo a un médico al haberlo encontrado responsable por la muerte de una menor. Ya regresamos. Le dije, doctor, mi hija se ha bajado un montón de peso desde el viernes hasta acá, era de viernes a domingo. Él de nuevo me dijo, ay, las mamás otra vez son exageradas, un montón no es nada.
Cuando hace 5 años una mujer llevó a su hija de 11 años a la sala de urgencias de la clínica Chayo de Bogotá, por lo que parecía un dolor de estómago común, nunca se imaginó que moriría. Según ella, cada día que pasaba encontraba más argumentos para pensar que esta tragedia habría sido evitable. Ella contrató un abogado y se dedicó a consolidar pruebas para fortalecer su caso, en el que tanto el médico como la clínica negaron su responsabilidad. ¿Cómo hizo ella para ganar en primera instancia este caso? Así concluye la investigación de Angélica Barrera. En 2012, Alejandra Lineros, hija de Evelyn Cubert, murió en la clínica Chayo de Bogotá. Durante 5 años, esta madre ha librado una batalla jurídica para demostrar que el pediatra Andrés Abogal habría cometido, según ella, una negligencia médica. Y el pasado 20 de septiembre, un juez le dio la razón en un fallo de primera instancia. No es solo mi emoción, sino realmente la justificación de que así fue. Alejandra era la menor de sus 2 hijos, su cómplice en cada aventura. Y el último viaje que hicimos fue un mes antes de que Alejandra se fuera. Fuimos a nadar con los delfines. Y la premisa de ese viaje era todo sí. De hecho, pues me pidió hacerse un tatuaje en la espalda y yo le dije que sí. Una vez regresaron de su viaje, no pasaron más de 30 días cuando la niña empezó a sentirse mal. Alejandra, el 1 de junio, amaneció enferma, amaneció con dolor de estómago y se sentía muy mal. Decidimos llevarla a la clínica Chayo. El médico nos diagnosticó gastroenteritis y nos remitió a la casa. Pasó otro día y Alejandra cuentan que se veía cada vez más decaída. Volvieron a la clínica Chayo, donde las atendió el doctor Andrés Eduardo Carvajal. No atendió a la niña adecuadamente, no la tocó ni siquiera. Considera que en ese momento había, al parecer, un elemento distractor. Ese día había una eliminatoria para un mundial de fútbol. De hecho, todo lo que le dijimos, él lo desestimaba. Yo le dije, doctor, ese no es la mirada de mi hija. Tiene los ojos vidriosos, intenta llorar y no le salen lágrimas. Y él me decía, no, las mamás sí son muy exageradas. La niña no tiene lágrimas, es porque no quiere llorar. Evelyn dice que una médico general llegó a apoyar la consulta. Le tomó la atención, le pidió a la niña que se bajara la sudadera para pesarla. Yo le dije, doctor, mi hija se ha bajado un montón de peso desde el viernes hasta acá, era de viernes a domingo. Él de nuevo me dijo, ay, las mamás otra vez son exageradas, un montón no es nada. Terminó la consulta y el diagnóstico fue gastritis. Le volvimos a decir que Alejandra tenía sed, reiterando lo que habíamos dicho en la primera consulta, y este médico también nos dijo, no, eso no es nada importante, de hecho eso no es sed, lo que pasa es que la gastritis le causa un reflujo y el reflujo pues le da sensación de sed. ¿Y las recomendaciones del médico cuáles fueron? Pues que le diéramos los jugos dulces para no molestar la gastritis que tenía. Nosotros acatamos todas las recomendaciones tal como nos las dijo el médico. Pero hacia las 4 de la tarde yo me empecé a inquietar muchísimo porque vi que Alejandra estaba muy somnolienta, muy dormida. La llevé cargada a la clínica y volví a llegar otra vez al servicio de urgencias. Nos atendió un tercer médico. Él inmediatamente evidenció que no era la primera entrada a la clínica de Alejandra y mandó a hacer exámenes clínicos inmediatamente. En cuestión de 15 minutos estaba el doctor diciéndonos que Alejandra tenía el azúcar en 570 y lo que estaba presentando era una diabetes tipo 1. Sabía que si la niña no recibía un tratamiento de inmediato, podría morir. Fuimos trasladados a cuidados intensivos inmediatamente y Alejandra ya casi inconsciente. Alejandra me vio llorando en urgencias y me dijo, ¿por qué lloras, mamá? Le dije, no,
pues por tonta y traté de calmarla, pero pues la angustia mía era evidente. Y Alejandra abre los ojos, me mira y me dice, mamá, mamá, me duele mucho, mucho la cabeza. Nosotros desesperados, ¿qué pasó? Nos dijeron que Alejandra había presentado un paro cardiorrespiratorio, que la habían tenido que reanimar. La situación cada vez era peor y pasaban los segundos y Alejandra empeoraba minuto a minuto. Y el miércoles 6 de junio... Nos llamaron a reunión. El motivo de esta reunión era pues, pedirnos la autorización para desconectar a Alejandra porque ya se había demostrado pues, que había muerte cerebral. No importa, nos la llevamos a la casa como esté, nosotros la vamos a querer y vamos a cuidar de ella como esté. No entendíamos qué significaba una muerte cerebral. En ese momento tú estás cegado completamente y no quieres entender nada, pero en algún momento ya entras en razón. Y ahí dimos, pues sí, la autorización de desconectarla. Evelyn dice que a puerta cerrada, uno de los directivos de la clínica Chayo habría supuestamente reconocido una falla. Esto al ser cuestionado por el padre de Alejandra. Fabián, muy bravo, le dijo al director de la clínica, le dijo, mire, míreme a los ojos y dígame que aquí no hubo un error. Míreme a los ojos y dígame que aquí no hubo un error. Él lo miró y le dijo, efectivamente, aquí hubo un manejo inadecuado. ...6 de junio de 2012, 8 de la noche. Alejandra Lineros muere en la sala de cuidados intensivos de la clínica Chayo. Según cuenta Evelyn, la clínica no se pronunció, simplemente entregó el paz y salvo para legalizar la salida. No hicieron cobro alguno. Tiempo después emitió un comunicado en el que señala que... La Fundación Clínica Chayo lamenta profundamente el desenlace de este episodio y hace un llamado a la ciudadanía para que al hacer ingreso a urgencias presenten toda la información médica disponible. La familia emprendió una batalla jurídica y disciplinaria. El 17 de julio llevó su queja ante el Tribunal Ético de Bogotá y paralelamente instauró una denuncia penal en contra del médico Andrés Eduardo Carvajal. Contrataron al abogado Abelardo de la Espriella. En vez de estar pendiente de lo importante, de lo sustantivo, de aplicar el protocolo clínico que para estos casos está perfectamente determinado, se dedicó a ver un partido de fútbol. Y en ese afán por no perder ese partido de fútbol, desatendió la salud de una niña que, repito, se hubiese podido salvar con un simple examen de sangre. Para sustentar esa afirmación, empezaron a recopilar pruebas. Si mi hija hubiera sido diagnosticada a tiempo con un pinchazo en el dedo para mirar el nivel de azúcar, la enfermedad que tenía Alejandra era una enfermedad tratable. Para ella, con esos exámenes, el médico se hubiese dado cuenta que su niña era diabética. El 95% de los niños diagnosticados con diabetes tipo 1 sobreviven. La primera vez que la niña fue a urgencias, el médico diagnosticó una gastroenteritis. Séptimo Día preguntó al director científico de la Sociedad Colombiana de Diabetes qué tan fácil se puede identificar la diabetes tipo 1. En muchos de esos casos, la primera vez no lo detectan, lo mandan para la casa y solamente cuando vuelve, porque no se mejoró, ahí ya lo sospecha. Recordemos que la segunda consulta estuvo a cargo del doctor Andrés Eduardo Carvajal. El diagnóstico, gastritis. Sí, el niño llega deshidratado y la madre relata que ha tenido últimamente, en los últimos días, semanas, mucha sed y mucha orinadera y se ha ido perdiendo peso. Inmediatamente uno debe sospechar que puede haber una elevación del azúcar en la sangre. Eso se puede medir fácilmente con un glucómetro, que los hay en todos los servicios de urgencias. Hablamos con el pediatra Andrés Carvajal, quien actualmente se encuentra atendiendo a niños que son afiliados al Plan Complementario de Salud de Compensar, y manifestó que prefería no hablar por el momento por recomendación de sus abogados hasta que no haya un fallo definitivo dentro de todo el proceso. Quisimos hablar con el gerente general de la clínica Chayo, el señor Santiago Velázquez, para conocer su versión de lo que sucedió y para saber si tenía un mensaje para la familia. Pero no quiso hablar con Séptimo Día. La clínica envió un comunicado en el que dice que
Respetuosos de las garantías que otorga la continuidad del proceso, encontramos improcedente cualquier manifestación de parte nuestra hasta tanto no se dé por terminada la instancia judicial en curso. El pasado 20 de septiembre de 2017, el Juzgado Penal 20 del Circuito Confusión de Garantías condenó al médico pediatra Andrés Eduardo Carvajal a la pena de 36 meses de prisión y la inhabilidad del ejercicio médico durante 21 meses. Sin embargo, la decisión fue apelada. El médico insiste en que no fue negligente. Por eso su caso ya se lleva en el Tribunal Superior de Bogotá. No tengo la menor duda de que el fallo emitido en primera instancia será ratificado por una circunstancia elemental, y es que está probado que su actuar fue negligente, que no previó lo que era previsible. Sí, está bien, siempre lo tuvimos claro. Por otra parte, la familia de Alejandra considera que la Clínica Chayo también debe responder civilmente, pues consideran que lo que sucedió causó daños morales irreparables. El doctor Fernando Guzmán, presidente de la Academia Nacional de Medicina, señala que un médico se puede equivocar. Nadie niega que podemos cometer actos médicos negligentes, imprudentes o imperitos, y para eso están todas las jurisdicciones. Pero también deja claro que parte de estos errores se están generando por factores externos, como el mismo sistema de salud. Lo que estamos ejerciendo no es lo que nosotros estudiamos, nosotros estamos ejerciendo una medicina dictada por las EPS, y entonces pasa uno de los 15 minutos que tiene o menos de consulta, 12, 14 minutos llenando formas en el computador y no examinando al paciente como debía ser. Entonces nos están interfiriendo el acto médico. En 2016, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia señala que las EPS y clínicas también pueden ser responsables de negligencia, generada en su mayoría por la mala comunicación. Los médicos son conscientes de los cuestionamientos que pueden presentar sus pacientes. Pero el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el doctor José Navarro, aclara que la medicina, primero, no es una ciencia exacta, es una ciencia de probabilidades. Y el paciente debe estar consciente de que corre esos riesgos, ¿sí? Desde que se incide la piel se está corriendo riesgos. Hace falta reformar el Código de Ética Médica en nuestro país. Hace 36 años no lo hacen. Para el director de Análisis de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Luis Carlos Ortiz, ese es un punto preocupante. Esto con el fin de que las decisiones que se van a tomar realmente garanticen los derechos a los procesados, pero también garanticen la confianza de la sociedad y de los pacientes. En el Congreso de la República este es un tema que ya se ha tratado, pero no se ha tenido continuidad. En países como México existen comisiones de arbitraje médico. El doctor Miguel Ángel Lezada es el director general de difusión e investigación de la entidad. Con el objetivo de ofrecer un espacio alternativo y si efectivamente hay elementos que orienten hacia una mala práctica, poder entonces ofrecerles servicios alternativos para resolverlo, como son la mediación, la conciliación y el arbitraje. El Ministerio de Salud considera que un modelo parecido en Colombia sería muy útil. Mientras todas esas iniciativas llegan a ser una realidad, hay quienes siguen luchando contra viento y marea para demostrar lo que ellos consideran fue una negligencia médica, como el caso de los padres de Breiner Díaz. Con todos los médicos que están ahí pendientes, que digan algo y hablen, porque yo sé que ellos saben cuál fue el error que hubo ahí. La cirugía salió perfecta, todo salió perfecto, pero yo sé que hubo daño por anestesia. En el caso de Betty Vázquez, después de 12 años de lucha jurídica, ya se conoció el primer fallo. El 15 de septiembre de 2017, el Juzgado 46 del Circuito de Bogotá declaró que Cruz Blanca y la Clínica Reyes IPS son civilmente responsables de los perjuicios morales causados por la tardía atención. ¿Qué siente usted ahorita que salió el resultado? Tranquilidad, porque se pudo evidenciar que sí, efectivamente, se cometió una negligencia frente a la prestación del servicio. Sin embargo, el pago de esa indemnización está pendiente porque Cruz Blanca apeló la decisión. La familia de Paula sigue realizando actividades para que ella se sienta como cualquier joven de 20 años. Bésame, háblame el oído y mátame, Juan David. En medio de tribunales, audiencias y batallas jurídicas, pocas oportunidades hay de hablar con la parte acusada.
Por eso las madres que hoy nos contaron su historia quieren enviar un mensaje. Al doctor Carvajal le quiero decir que me quedé esperando una mirada compasiva. Un abrazo o un lo siento. La intención no era ese día salir a hacer daño a través de una consulta, pero nuestra vida se derrumbó absolutamente por una consecuencia de lo que usted no hizo bien. Un gran escozor de ver que por falta muchas veces de vocación y de compromiso de algunos médicos llega a pasar este tipo de situaciones. Entonces eso sí genera malestar, tristeza, dolor. Doctor, yo no le guardo ningún rencor porque yo sé que tú no quisiste hacerlo a propósito. Yo lo único que te aconsejo es que cuando vuelvas a hacer esto, tengas más cuidado porque no quiero que otro niño pase por todo lo que mi hijo ha pasado. Mientras no haya una ley clara sobre negligencia médica, una reforma del Código de Ética Médica y un sistema de salud confiable, entre otros factores, será muy difícil que un colombiano pueda sentirse seguro de que no fue víctima de una mala práctica médica. Ahora un avance de lo que les tenemos preparados para el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Hola, soy Diego Guauque y me encuentro en Roma y desde aquí les contaré mi próxima historia. Bellissima, estremamente sexy nel suo atteggiamento, nel suo modo di muoversi, di toccarsi i capelli, il suo modo di sorridere, vistosa perché aveva un seno grande, un sedere tipico, no? Un po' latino, quindi attirava molto l'attenzione. La bella colombiana Antonieta Vázquez aparece muerta en extrañas circunstancias y en la casa de un millonario italiano. ¿Qué pasó? En aquel momento quería morir para estar con ella. Fue terrible. Yo quiero que esté aquí conmigo, sinceramente. La extraño mucho y tengo muchas cosas que contarle todavía. Un suicidio, dicen las autoridades italianas. L'ipotesi del suicidio. Pero su familia y amigos dicen otra cosa. Porque no tenía razón de un suicidio. Que estamos haciendo la casa un proyecto de familia. Se iba a casar, estaba con el novio haciendo la casa allá en el terreno de él. La Antonietta che conosco io non si sarebbe suicidata con un lenzuolo su una scala a chiocciola, ma non si sarebbe suicidata nuda e non si sarebbe suicidata perché lei amava i figli più di ogni altra cosa. ¿Qué pasó en la casa del italiano Walter Pitigliani? Yo estoy segura que la asesinaron. ¿Cómo murió Antonieta Vázquez el próximo domingo en Séptimo Día? Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Y también me pueden escribir a través de mis cuentas de Twitter e Instagram, cuyas direcciones también aparecen en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com. Y no se vayan, a continuación Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.